Desde la adolescente que estrelló su coche y mató a 2 personas solo para poner fin a su relación, hasta el adolescente que sonrió ante el tribunal tras acabar brutalmente con la vida de una anciana indefensa. Este vídeo impactante y que invita a la reflexión se adentra en el inquietante mundo de los adolescentes peligrosos que reaccionan ante las cadenas perpetuas. Prepárate mientras examinamos los detalles de estos crímenes, los juicios y la reacción de los acusados ante su cadena perpetua, al tiempo que nos enfrentamos a la inquietante realidad de los jóvenes capaces de semejante violencia. Jeremy Goodale. En primer lugar, nos adentramos en los escalofriantes detalles del crimen cometido por Jeremy Goodale y Willard Miller, 2 peligrosos adolescentes cuyas acciones conmocionaron a la comunidad de Fairfield, Iowa. El asesinato de su profesora de español en el instituto, Nohema Graber, conmocionó a todo el pueblo y dejó a todo el mundo preguntándose cómo pudo ocurrir un acto tan atroz. Todo comenzó con un profundo resentimiento que Goodale albergaba hacia Graber. Motivados por una mala nota que ella había puesto a Miller, Goodale y su amigo urdieron un plan para vengarse. Armados con un bate, acecharon a Graber mientras daba su paseo diario por un parque local, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando se presentó la oportunidad, atacaron a Graber de forma brutal y despiadada, golpeándola hasta matarla. La violencia de la agresión fue espeluznante, y la comunidad no podía creer que 2 jóvenes fueran capaces de semejante brutalidad. La investigación del crimen fue rápida y exhaustiva. Las fuerzas del orden trabajaron incansablemente para reunir pruebas y construir un caso contra Goodale y Miller. El tribunal reconoció que Goodale participó a sabiendas en el asesinato y desempeñó un papel crucial en su ejecución. Los fiscales presentaron un caso convincente, destacando las abrumadoras pruebas contra Goodale y Miller. El tribunal reconoció la naturaleza atroz del delito y la necesidad de una pena de prisión para disuadir a otros de cometer actos de violencia similares. A lo largo del juicio, Goodale mostró momentos de remordimiento y aceptó la responsabilidad de sus actos. Con lágrimas en los ojos, pidió perdón a la familia de Graber, a la comunidad y a su propia familia, expresando su profundo pesar por la pérdida irreparable que había causado. El juez, Sean Showers, consideró cuidadosamente varios factores para determinar la sentencia apropiada. Reconoció la edad de Goodale, su inmadurez y su incapacidad para apreciar los riesgos y consecuencias de sus actos como factores atenuantes. El tribunal también tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales de Goodale y sus posibilidades de rehabilitación. Estoy obligado a considerar y sentenciar a un menor por asesinato en primer grado. El acusado será sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Finalmente, el juez condenó a Goodale a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Esta decisión se basó en las circunstancias únicas del caso y en la creencia del tribunal en la capacidad de rehabilitación de Goodale. Aunque la sentencia marcó un punto de inflexión en la vida de Goodale, logró mantener sus emociones bajo control mientras se enfrentaba a la dura realidad de pasar una parte importante de su vida entre rejas. Mackenzie Shirilla. Nuestra historia comienza en un pequeño juzgado de Ohio, donde Mackenzie Shirilla, una joven de 19 años, espera su destino. Hoy es el día de su audiencia de sentencia, un día que determinará el curso de su vida. Shirilla tenía solo 17 años cuando estrelló su Camry contra la pared de ladrillo de un edificio comercial a las afueras de Cleveland el 31 de julio de 2022. Cuando la policía llegó al lugar del accidente, Shirilla ya estaba inconsciente y los otros ocupantes, Dominic Russo, que era novio de Shirilla, y su amigo Dominic Flanagan, habían muerto en el acto. Los 3 habían fumado marihuana antes de que Shirilla se pusiera al volante, pero desgraciadamente no se trataba de un caso mortal de conducción bajo los efectos del alcohol. Mackenzie Shirilla tenía planes de asesinar a su novio. Según los fiscales, Shirilla mantenía una relación tóxica con Dominic Russo, que entonces tenía 20 años, y había estrellado deliberadamente su coche para poner fin a su relación. En varias ocasiones, la pareja se peleó, y una vez ella fue vista amenazando con estrellar su coche con Russo dentro. En otra ocasión, ella había amenazado con rayar el coche de él tras una discusión. Por desgracia, sus amenazas se hicieron realidad, y Flanagan, de 19 años, fue víctima de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En el juicio, se proyectó un vídeo de vigilancia que mostraba cómo Shirilla había conducido razonablemente antes de acelerar. Condujo a 160 km/h antes de estrellar el coche. Los fiscales también presentaron un vídeo de TikTok en el que escribía:
Ni siquiera soy guay. Solo soy una de esas chicas que pueden consumir muchas drogas y no morir, alardeando de su tolerancia a las drogas. Antes de dictar sentencia en un juicio sin jurado, el juez tuvo unas palabras para Shirilla. El vídeo muestra claramente el propósito y la intención de la acusada. Ella eligió un curso de muerte y destrucción ese día. La prueba 802 cristaliza la toma de decisiones mortales de la acusada. Pasó de ser una conductora responsable a un literal infierno sobre ruedas. Mackenzie Shirilla, ahora 19, fue condenado a 2 penas concurrentes de 15 años, a cadena perpetua, por la muerte de Dominic Russo y Davion Flanagan. Así que ella es sentenciada por el segundo cargo, el asesinato de Davion Flanagan, 15 años a cadena perpetua. Ella es sentenciada por el cargo 1, el asesinato de Dominic Russo, 15 años a cadena perpetua que se cumplirán simultáneamente con crédito por tiempo servido. Se podía ver a Shirilla con una expresión de angustia en su rostro, tal vez lidiando con las consecuencias de sus acciones. Aiden Fucci. A continuación, profundizamos en un caso que ha conmocionado a todo el país. Exploramos los horripilantes detalles del asesinato de Tristan Bailey, animadora de 13 años, asesinada por su compañero de clase Aiden Fucci, de 14 años. Aquel fatídico día, el 9 de mayo de 2021, la vida de Tristan Bailey se truncó trágicamente en un acto de violencia brutal y sin sentido. Aiden Fucci, que en aquel momento solo tenía 14 años, atrajo a Tristan a una zona aislada, cerca de su casa, con falsos pretextos. Lo que siguió fue un ataque escalofriante y premeditado, que solo puede describirse como una pesadilla hecha realidad. Los detalles de este crimen son verdaderamente espeluznantes. Fucci apuñaló a Tristan 114 veces, causándole 49 heridas defensivas, 35 heridas en la cabeza y el cuello, 29 heridas en la espalda y el hombro, y 6 heridas mortales. La brutalidad de este acto es difícil de comprender. De las pruebas se desprende claramente que Tristan luchó por su vida, ya que las heridas defensivas indican que era consciente del peligro que corría. Pero lo que hace que este crimen sea aún más escalofriante es la falta total de móvil. Las acciones de Fucci no estaban impulsadas por la codicia, la venganza o cualquier otro motivo reconocible. En cambio, confesó a su novia y a un amigo que simplemente quería saber qué se sentía al matar a alguien. Describió con inquietante detalle cómo llevaba a su víctima a una zona boscosa, la apuñalaba y luego huía para seguir matando. Este nivel de premeditación y la ausencia de cualquier justificación moral o legal son profundamente inquietantes. A medida que se desarrollaba la investigación, salieron a la luz más detalles inquietantes sobre el comportamiento de Fucci en los momentos previos al crimen. Tenía un apodo para el arma del crimen, un cuchillo al que llamaba póker. Esta elección del arma se sumó a la naturaleza cercana y personal del asesinato, haciéndolo aún más horripilante. Es raro ver una forma de violencia tan brutal e íntima, lo que hace que este caso sea realmente único e impactante. Durante el juicio, las pruebas revelaron que Fucci intentó encubrir el crimen tirando el arma homicida a un lago y escondiendo sus zapatos, camisa y vaqueros. Incluso se duchó para eliminar cualquier rastro de pruebas. Está claro que era consciente de las consecuencias de sus actos e intentó eludir la justicia. Pero sus intentos de ocultar la verdad fueron en vano. En la parte trasera del coche de policía, Fucci grabó vídeos de Snapchat, tratando de crear una falsa narrativa sobre el empujón a Tristan y su golpe en la cabeza. Sin embargo, las pruebas de vídeo refutaron claramente su historia, exponiendo el alcance de su engaño. Se hizo evidente que no se trataba de un acto impulsivo de inmadurez, sino de un crimen frío y calculado, cometido con total desprecio por la vida humana. No fue hecho en un ataque de ira incontrolable. No había razón, no había propósito. No se hizo por otra razón que para satisfacer el deseo interno de este acusado de sentir lo que era, matar a alguien. El tribunal, tras revisar las pruebas y considerar la naturaleza y circunstancias del delito, llegó a la conclusión de que la participación de Fucci en este crimen no fue fruto de la inmadurez o la impetuosidad. Comprendía los riesgos y las consecuencias de sus actos, como demuestran sus declaraciones previas a su novia. Después de considerar todas las pruebas y la naturaleza y circunstancias del delito, el tribunal llegó a un veredicto. El señor Fucci, habiéndose declarado culpable del delito de asesinato en primer grado, le declaró culpable del asesinato premeditado en primer grado de Tristan Bailey. Lo sentenció a cadena perpetua. Debido a su edad, usted es elegible para la revisión de la sentencia en 25 años. Aiden Fucci fue declarado culpable del asesinato premeditado en primer grado de Tristan Bailey. El juez R. Lee Smith dictó cadena perpetua,
reconociendo la gravedad del crimen y la necesidad de justicia. Nicholas Cruz. Aquel fatídico día del 14 de febrero de 2018, Nicholas Cruz, un adolescente problemático de 19 años, entró en el instituto Marjory Stoneman Douglas y cometió uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia de Estados Unidos. 17 vidas inocentes fueron trágicamente cegadas, dejando a una comunidad destrozada y en duelo. Cruz, antiguo alumno de la escuela, huyó a pie del lugar del tiroteo y se mezcló con otros estudiantes antes de ser detenido más tarde en Coral Springs, 1 hora y 20 minutos después del tiroteo. A lo largo del juicio, los abogados de Cruz argumentaron que estaba mentalmente enfermo debido al síndrome de alcoholismo fetal, tratando de proporcionar una posible explicación a sus acciones. Sin embargo, esto hizo poco para aliviar el dolor y la ira que sienten las familias de las víctimas. Creen firmemente que el estado mental de Cruz no excusa la devastación que causó. El 20 de octubre de 2021, Cruz se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban e incluso pidió perdón por su crimen. Siento mucho lo que hice, y tengo que vivir con ello todos los días. Y si tuviera una segunda oportunidad, haría todo lo que estuviera en mi mano para tratar de ayudar a los demás. Sin embargo, esto no impidió que las familias de las víctimas y los supervivientes expresaran su odio hacia el tirador de la escuela. Mi oración para mi regalo de cumpleaños es que me digan que estás muerto al asesino de Alisa Mariam Al-Hadef. Mi esperanza para ti es que seas miserable. Por el resto de tu patética vida, los fiscales abogaron por la pena de muerte, pero el jurado no se pronunció sobre la imposición o no de la pena capital a Cruz, a pesar de que se consideró que podía ser condenado a muerte. El tan esperado veredicto de sentencia en el caso de Nicholas Cruz, el pistolero responsable del tiroteo en la escuela de Parkland, finalmente ha sido dictado. El 2 de noviembre de 2022, la jueza del circuito de Broward, Elizabeth Shearer, impuso una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, dejando a muchas de las familias de las víctimas decepcionadas y enojadas por el resultado. Cruz debía cumplir cadena perpetua por cada uno de los 17 cargos de asesinato y un mínimo de 20 años por 14 de los 17 cargos de intento de asesinato. Esta sentencia garantiza que pasará el resto de su vida entre rejas, sin poder salir en libertad. Además de la cadena perpetua, la juez dictó una importante sentencia para impedir que Cruz se beneficiara económicamente de sus delitos. Embargó sus fondos del economato, asegurándose de que no se beneficiara en modo alguno del dolor y el sufrimiento que causó. Durante la sentencia, Cruz se mostró impasible mientras la juez leía los veredictos. Gavin Smith. Acto de pura maldad. Esas fueron las palabras de un juez hoy, antes de condenar a un adolescente a la máxima pena de prisión que se le permitió por asesinar a 4 miembros de su familia. Conozcan a Gavin Smith, un nombre que será asociado para siempre con un horror indescriptible. Era una escena del crimen sacada directamente de una pesadilla. En un tranquilo vecindario suburbano, las vidas de 4 personas inocentes fueron brutalmente arrebatadas. Gavin Smith, que entonces tenía solo 16 años, emprendió un camino de violencia inimaginable, alterando para siempre las vidas de quienes le rodeaban. Las víctimas de Gavin no fueron otras que su propia familia, su madre, su padrastro y sus 2 hermanos menores, Risa Mae Saunders, Daniel Dale Long, Gage Ripley y Jameson Long, fueron víctimas de su sangre fría. Los detalles de este horrible crimen bastan para provocar escalofríos. El juicio que siguió pintó un cuadro sombrío de los acontecimientos que se desarrollaron en esa fatídica noche de diciembre de 2020. Gavin, armado con una pistola, entró sigilosamente en el dormitorio de su madre y su padrastro, que dormían. Sin piedad, disparó a ambos en la cabeza, acabando con sus vidas en un instante. Pero el horror no acabó ahí. Gavin dirigió su atención hacia sus 2 hermanos pequeños, que no eran conscientes del peligro inminente que acechaba en su propia casa. Uno de ellos, un niño de corta edad, estaba escondido debajo de su cuna, buscando consuelo en la inocencia de la infancia. Trágicamente, era un escondite que no ofrecía protección contra la ira de Gavin. La sala del tribunal se llenó de jadeos cuando se revelaron los detalles de estos asesinatos sin sentido. El juez, el jurado y toda la comunidad luchaban por comprender las profundidades de la oscuridad que residía dentro de este joven adolescente. Ejecutaste a tu madre y a tu padrastro, disparándoles en la cabeza mientras dormían. Luego ejecutaste a tus 2 hermanos disparándoles en la cabeza. El más joven que estaba escondido debajo de su cuna. Tus acciones solo pueden describirse como un acto de pura maldad. La respuesta del juez fue rápida e inflexible. Gavin,
que ahora tiene 18 años, pero solo 16, en el momento de los asesinatos, recibió la pena más dura posible: cadena perpetua. El juez dejó claro que creía que Gavin se sentía justificado para cometer esos atroces actos, una creencia que causó conmoción en la sala. Debido a la edad que tenía en el momento de cometer los crímenes, Gavin podrá optar automáticamente a la libertad condicional dentro de 15 años. No obstante, el juez ordenó que la pena máxima por cada delito se cumpliera de forma consecutiva, asegurándose de que Gavin cumpliera una condena tras otra. Cuando lo sacaron de la sala, Gavin no mostró ningún sentimiento de remordimiento o miedo ante la gravedad de su condena. Sierra Halseth y Aaron Guerrero. En abril de 2021, la ciudad de Las Vegas se vio sacudida por un atroz crimen que conmocionaría a toda la comunidad. Todo empezó cuando Daniel Halseth, de 45 años, un padre cariñoso, fue brutalmente asesinado en su propia casa. Los detalles del crimen fueron espeluznantes. El cuerpo calcinado de Daniel, con las marcas de 70 puñaladas, fue descubierto en el garaje de su residencia de Las Vegas. La escena era de una violencia y crueldad inimaginables. A medida que se desarrollaba la investigación, las autoridades identificaron rápidamente a dos sospechosos: Sierra Halseth, la hija adolescente de Daniel, y su novio, Aaron Guerrero. La noticia de la implicación de Sierra en el asesinato de su padre conmocionó a la comunidad. ¿Cómo podía una joven, aparentemente inocente, ser capaz de un acto tan atroz? La búsqueda de respuestas se intensificó cuando las autoridades iniciaron una persecución para llevar a Sierra y Aaron ante la justicia. Apenas 4 días después del asesinato, los adolescentes fueron detenidos en Salt Lake City. La rápida detención proporcionó cierto alivio a la familia en duelo y a la comunidad, pero también planteó más preguntas. ¿Qué pudo llevar a estos jóvenes a cometer un crimen tan horrible? Las respuestas pronto saldrían a la luz a medida que se desarrollaba el caso. Durante la vista de la sentencia, Sierra hizo inquietantes afirmaciones contra su padre, acusándole de abusos sexuales y físicos, así como de obligarla a consumir alcohol. Estas acusaciones pintaban el cuadro de una dinámica familiar profundamente perturbada, con los padres de Sierra atravesando un contencioso divorcio y una batalla por la custodia. La madre de Sierra, creyendo las acusaciones de su hija, había estado luchando para que sacaran a Sierra del hogar de Daniel. Sin embargo, las pruebas presentadas ante el tribunal no apoyaban plenamente todas las afirmaciones de Sierra. Se reveló que los padres de la pareja adolescente les habían dicho que dejaran de verse antes de que Daniel fuera brutalmente asesinado. La validez de las acusaciones de Sierra se convirtió entonces en objeto de un intenso escrutinio, dejando a muchos preguntándose sobre la verdad detrás de las inquietantes acusaciones. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de relatos contradictorios, con las emociones a flor de piel. Las controversias en torno al caso avivaron aún más el interés público y dividieron las opiniones. Algunos simpatizaron con Sierra, creyendo en sus denuncias de abusos y viéndola como una víctima llevada a medidas extremas. Otros, sin embargo, cuestionaron la veracidad de sus acusaciones y la condenaron por el brutal asesinato de su propio padre. La vista en la que se dictó sentencia contra Sierra Halseth y Aaron Guerrero fue un acontecimiento muy esperado, ya que la comunidad esperaba justicia por el brutal asesinato de Daniel Halseth. La sala del tribunal se llenó de tensión y las emociones se desbordaron cuando el juez pronunció el veredicto. Sierra y Aaron se declararon culpables de múltiples cargos, entre ellos asesinato con arma mortal, conspiración para cometer asesinato, incendio provocado, robo con arma mortal, conspiración para cometer robo y uso fraudulento de una tarjeta de crédito o débito. La gravedad de sus delitos pesó mucho en el tribunal, y el juez dictó una sentencia que alteraría para siempre el curso de sus vidas. Ambos adolescentes fueron condenados a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, a los 22 años. Fue una sentencia que reflejaba la gravedad de sus actos y la devastadora pérdida sufrida por la familia de Daniel. Es una sentencia total añadida de cadena perpetua en el Departamento Correccional de Nevada, con la posibilidad de libertad condicional después de 22 años. Las reacciones de Sierra y Aaron a su sentencia variaron. Sierra, que había hecho acusaciones escandalosas contra su padre, mostró poca emoción cuando se leyó la sentencia. Aaron, por su parte, parecía visiblemente conmocionado, con el rostro marcado por una mezcla de miedo y remordimiento. Ethan Crumbley. Fue un día que quedaría grabado para siempre en la memoria de la comunidad de Oxford, en Michigan. El 30 de noviembre de 2021 estalló el caos en el Instituto de Oxford al sonar los disparos, dejando a estudiantes y profesores sumidos en el terror.
El autor de este atroz acto no era otro que Ethan Crumbley, un adolescente problemático que en aquel momento solo tenía 15 años. Armado con una pistola semiautomática de 9 mm, Ethan entró en el extremo sur del edificio de la escuela, disparando en el pasillo, mientras los estudiantes se movían durante la hora de paso. Cuando vio que empezaban a huir, caminó deliberadamente por el pasillo y disparó a las aulas y a los alumnos que no podían escapar. Cuando terminó, Ethan había asesinado a 4 alumnos y herido a 7 personas, entre ellas un profesor. Fue detenido casi inmediatamente y acusado como adulto de los 24 delitos, incluidos terrorismo y asesinato. La noticia del tiroteo corrió como la pólvora, captando la atención de la nación. El devastador impacto de esta tragedia conmocionó a toda la comunidad y dejó a todos en busca de respuestas. Para comprender realmente los acontecimientos de aquel fatídico día, debemos examinar los factores que llevaron a Ethan Crumbley por un camino tan oscuro y peligroso. Los informes sugieren que Crumbley había mostrado un comportamiento problemático mucho antes de que se produjera el tiroteo. Amigos y conocidos de Crumbley lo describen como un adolescente problemático que a menudo mostraba signos de ira y agresividad. Algunos recuerdan incluso casos en los que hacía comentarios inquietantes sobre la violencia y manifestaba fascinación por las armas de fuego. Es importante señalar que la problemática vida familiar de Crumbley también desempeñó un papel importante en la configuración de su trayectoria. Los informes indican que procedía de una familia desestructurada, con padres que se enfrentaban a sus propios problemas. Otro factor crítico que no puede ignorarse es el fácil acceso de Crumbley a las armas de fuego. Se ha afirmado que sus padres, Jennifer y James Crumbley, no aseguraron sus armas adecuadamente, permitiendo que su problemático hijo obtuviera un arma de fuego, y por ello fueron detenidos acusados de homicidio involuntario. Tras el tiroteo, los engranajes de la justicia empezaron a girar. Los procedimientos judiciales arrojaron luz sobre el inquietante comportamiento mostrado por Ethan Crumbley hasta aquel fatídico día. El juez Kwame Rowe presidió el caso y examinó detenidamente las pruebas presentadas por la acusación. A medida que avanzaba el juicio, se hizo evidente que el comportamiento de Crumbley iba más allá del propio tiroteo. Incluso mientras estaba detenido, se las arregló para saltarse las medidas de seguridad y acceder a contenidos gráficos y violentos en una tableta de la cárcel. El juez expresó su preocupación por las posibilidades de rehabilitación de Crumbley, dada su continua obsesión por la violencia. Sin embargo, en medio de las escalofriantes revelaciones, el tribunal también tuvo que considerar la edad de Crumbley en el momento del crimen. En Michigan, el asesinato en primer grado conlleva automáticamente cadena perpetua para los adultos. Pero la condición de menor de Crumbley supuso un reto único para el tribunal. El juez tenía la opción de considerar una condena más corta que permitiera la posibilidad de una eventual puesta en libertad. Tras semanas de declaraciones de expertos y testigos, el tribunal dictó sentencia. El juez Rowe anunció que Ethan Crumbley puede ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena más dura en el estado de Michigan. Ethan Crumbley, el adolescente que mató a 4 estudiantes en el Instituto Oxford en 2021, podría ser condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional, por matar a 4 estudiantes. Esta decisión envió ondas de choque a través de la sala del tribunal y la nación, como la gravedad de las acciones de Crumbley se hundió en. Con la cabeza inclinada, Crumbley parecía estar lidiando con el peso de una sentencia tan larga y lo que eso significaba. Jennifer Mee. A continuación, nos adentramos en la historia de Jennifer Mee, también conocida como la chica del hipo, que alcanzó fama internacional por su incontrolable hipo. Pero la fama se convirtió rápidamente en infamia cuando Mee se vio envuelta en un crimen que cambiaría su vida para siempre. Todo empezó en 2007, cuando Jennifer Mee, una adolescente aparentemente normal de San Petersburgo, Florida, desarrolló un caso de hipo que pronto saltaría a los titulares de todo el mundo. No se trataba de un hipo cualquiera. Jennifer afirmaba tener hipo unas asombrosas 50 veces por minuto, una afección que desconcertaba a los médicos y fascinaba al público. La enfermedad de Jennifer llamó rápidamente la atención de los medios de comunicación y se convirtió en una invitada muy solicitada en varios programas de televisión. Apareció en tertulias, programas matinales e incluso en programas de telerrealidad. Todo ello en busca de una cura para su incesante hipo. Su lucha cautivó al país y su historia se convirtió en una sensación viral. A pesar de los esfuerzos de innumerables personas y profesionales médicos, el hipo de Jennifer persistía.
Pero entonces apareció un rayo de esperanza en la figura del Dr. Bob Linde, un médico holístico de Tampa, Florida. El Dr. Linde ofreció a Jennifer un tratamiento único que combinaba terapias alternativas y medicina tradicional. Jennifer decidió darle una oportunidad al tratamiento del Dr. Linde y, para asombro de todos, por fin dejó de tener hipo. El país se alegró con ella y la historia de Jennifer pasó de ser una historia de lucha a una de triunfo. Se la conoció como la niña con hipo y se la aclamó como símbolo de resistencia y esperanza. Pero justo cuando parecía que la vida de Jennifer estaba tomando un giro positivo, sobrevino la tragedia. En 2010, se vio envuelta en un crimen que echaría por tierra su recién adquirida fama y cambiaría el curso de su vida para siempre. Era un día aparentemente normal cuando Jennifer Mee conoció a un hombre en Internet. Poco podía imaginar que ese encuentro la llevaría por un camino peligroso. Jennifer invitó al hombre a una casa vacía, donde dos amigas suyas la esperaban. Sus intenciones no eran inocentes. Habían planeado robar al hombre, pero las cosas se descontrolaron rápidamente. El robo tomó un cariz mortal, que se saldó con la trágica muerte del hombre. Jennifer, junto con sus amigos Laron Rayford y Lamont Newton, se enfrentaban ahora a un crimen de magnitud inimaginable. La antaño famosa chica hipo se había visto envuelta en una red de violencia y engaño. A medida que se iban conociendo los detalles del crimen, la nación quedaba conmocionada. Los fiscales argumentaron que, aunque Jennifer no apretó físicamente el gatillo, orquestó los acontecimientos que condujeron a la muerte del hombre. Afirmaron que le atrajo al atraco, preparando el trágico desenlace. Tras las pruebas presentadas, el jurado emitió un veredicto que cambiaría para siempre la vida de Jennifer. El jurado declaró a Jennifer Mee culpable de asesinato en primer grado. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, en este caso, la acusada es culpable de asesinato en primer grado. Cuando se leyó el veredicto, Jennifer se derrumbó, sus esperanzas de un cargo menor destrozadas. Las lágrimas de Jennifer no terminaron ahí, ya que también se derrumbó en la sala cuando fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus coacusados, Laron Rayford y Lamont Newton, recibieron la misma sentencia. David Moses. David Moses, un nombre que se asociará para siempre con la oscuridad y la brutalidad. Este adolescente problemático, junto con sus cómplices Angelique y Katy Lanash, fue condenado por asesinato en primer grado en el horrible asesinato de Dorothy Sessions, de 81 años. Lo que empezó como un simple robo se convirtió rápidamente en una pesadilla de violencia inimaginable. Nuestra historia comienza en la tranquila ciudad de Bakersfield, donde Dorothy Sessions, de 81 años, llevaba una vida apacible. Poco podía imaginar que su mundo estaba a punto de quedar destrozado por las acciones de dos adolescentes problemáticos, David Moses y Cotillion Nash. Corría el año 2010 cuando Moses y Nash, impulsados por el deseo de conseguir dinero rápido, emprendieron un camino de destrucción que cambiaría para siempre sus vidas y las de quienes les rodeaban. Aquel fatídico día, Dorothy Sessions estaba cocinando inocentemente la cena en su casa del noreste de Bakersfield, cuando los dos adolescentes irrumpieron con la intención de robar en la vivienda. Pero lo que empezó como un simple robo se convirtió rápidamente en una pesadilla de proporciones inimaginables. Cuando Sessions se enfrentó a los intrusos, se encontró con un nivel de violencia incomprensible. Moses y una de las hermanas Nash desataron un ataque brutal y despiadado contra la anciana, golpeándola hasta dejarla irreconocible. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad y dejó a todos con la boca abierta. Lo que hace que este crimen sea aún más horrible es el hecho de que David Moses ya estaba en libertad condicional para menores en ese momento. No era su primer roce con la ley, ni sería el último. Moses tenía un historial de violencia, un oscuro pasado que contribuyó a su largo historial delictivo. Durante el juicio, el fiscal David Wilson reveló la inquietante verdad sobre el pasado de David Moses. Tenía un patrón de abusos físicos, verbales y emocionales, dejando un rastro de víctimas a su paso. Moses había agredido sexualmente a su propia hermana y a un primo discapacitado, entre otros 7 niños, mientras residía en un hogar de acogida. El alcance de su depravación era realmente escalofriante. A medida que se desarrollaba el juicio, la gravedad de la situación flotaba en el aire. La sala del tribunal estaba llena de tensión y expectación, mientras todos esperaban el veredicto por el atroz crimen cometido por Moses. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos incrédulos. Mientras que la mayoría de las personas temblarían de miedo y remordimiento ante la posibilidad de cadena perpetua, David Moses no parecía preocupado. De hecho, su comportamiento fue poco menos que inquietante. Durante el juicio, Moses mostró una extraña indiferencia ante la gravedad de su situación.
Mientras el juez leía los cargos y las posibles consecuencias, Moses parecía casi divertido. Se rió y bostezó repetidamente, y en un momento dado, incluso se quedó dormido en su asiento. Parecía como si todo el proceso no le pareciera más que un juego. La sala quedó en estado de shock, luchando por comprender la falta de remordimiento mostrada por este peligroso adolescente. La audacia de sus actos era asombrosa, como si se creyera por encima de la ley e inmune a las consecuencias de sus actos. Fue un espectáculo escalofriante que dejó una impresión duradera en todos los presentes. La acusación, la defensa, el juez e incluso los espectadores quedaron sorprendidos por el comportamiento de Moses. ¿Cómo podía mostrar tanta indiferencia a alguien que se enfrentaba a una cadena perpetua por un crimen tan brutal? Era una pregunta que obsesionaba a todos los implicados en el caso. La impresión que dio David Moses durante el juicio fue que lo veía todo como un juego, un mero espectáculo que había que observar con indiferente diversión. Su falta de remordimiento y empatía era muy inquietante, y muchos se preguntaban hasta dónde llegaba su depravación. Por su crimen, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. A pesar de la dura condena, David Moses era todo sonrisas, sin mostrar ni una sola vez arrepentimiento por el dolor devastador que había causado a una familia. Conrad Schaefer. Desde el tiroteo mortal de David Steven Guerrero, un joven de 17 años que se dirigía al trabajo, hasta el horrible allanamiento de morada que acabó con el asesinato de Eric Ropnarin. Las acciones de Conrad Schaefer dejaron un impacto duradero en las familias de las víctimas y en toda la comunidad del condado de Osceola. Todo comenzó un fatídico día de junio de 2013. David Guerrero, un chico de 17 años con un futuro brillante por delante, estaba esperando inocentemente en una parada de autobús en Kissimmee el 26 de junio. Poco podía imaginar que su vida estaba a punto de truncarse trágicamente. Schaefer, que en aquel momento tenía 15 años, movido por un inquietante motivo que aún hoy sigue sin estar claro, se acercó a Guerrero y sin previo aviso sacó una pistola. En cuestión de segundos, un único disparo resonó en el aire, acabando con la vida de Guerrero y dejando a la comunidad conmocionada. Pero esto no fue más que el principio. Pocos días después, Schaefer, junto con 3 de sus amigos, se embarcó en un asalto a una casa en Poinciana. Su objetivo era Eric Ropnarin, un joven de 22 años que no tenía ni idea de los horrores que le esperaban. Al irrumpir en la casa de Ropnarin, Schaefer y sus cómplices desataron una ola de violencia. Ropnarin fue tiroteado y degollado, sufriendo un destino espantoso. La brutalidad de estos crímenes conmocionó a la comunidad. Casas y coches fueron acribilados a balazos, y el miedo se apoderó de los corazones de los residentes. Las autoridades estaban decididas a llevar a los responsables ante la justicia y poner fin al reino de terror que Schaefer había desatado. En enero del año siguiente, Schaefer compareció ante el tribunal, acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Las pruebas contra él eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas. Reconociendo la gravedad de sus crímenes, Schaefer tomó la decisión de declararse culpable, con la esperanza de evitar un largo juicio y la posibilidad de una sentencia más dura. Durante su sentencia en 2016, la sala se llenó de tensión mientras el juez se preparaba para pronunciar el veredicto. Schaefer, que ahora tiene 18 años, permaneció estoico, sin mostrar emoción alguna en el rostro. Las familias de las víctimas, con el corazón encogido por el dolor, miraban, buscando consuelo en la esperanza de que se hiciera justicia. Y se hizo justicia, pero de una forma que conmocionó a toda la sala. El juez, plenamente consciente de la gravedad de los crímenes de Schaefer, dictó 2 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada cargo de asesinato en primer grado. La decisión fue recibida con una mezcla de alivio y angustia por parte de las familias, que sabían que Schaefer pasaría el resto de su vida entre rechas. Mientras se leía la sentencia, la expresión de Schaefer no cambió. Era como si se hubiera resignado a su destino, aceptando las consecuencias de sus atroces actos. Este video de adolescentes peligrosos reaccionando ante sus condenas a cadena perpetua nos recuerda con crudeza la oscuridad potencial que puede residir en las personas, incluso a una edad temprana. También subraya la importancia de abordar los problemas de fondo subyacentes y las consecuencias de los comportamientos incontrolados. Si quieres ver más vídeos como este que invitan a la reflexión, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más. Te espero al otro lado.